Hola petits, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy, como podéis ver por el título, os traigo un vídeo muy personal, muy especial para mí. Así que si queréis saber mi experiencia con el parto del bicho y cómo fue todo el proceso, quedaos a verlo. Bueno, y como os iba diciendo, hoy básicamente es un vídeo de charleta en el que os voy a contar un poco cómo fue el proceso de todo el parto del bicho. Os pregunté por Instagram porque no sabía si era un vídeo que queríais o no, me lo pedisteis algunas, entonces hice una encuesta por Instagram en la que me respondisteis prácticamente todos y todas que sí que queríais verlo, que simplemente por curiosidad o porque estáis en una situación que vais a dar a luz dentro de poco, o bueno, por diferentes motivos os apetece verlo. Yo estaba un poco reticente porque creo que es algo muy personal, muy íntimo, y así lo voy a tratar. O sea, no voy a entrar en detalles, pero sí os quiero contar un poco cómo me preparé, cómo me he cuidado después y cómo fue el momento del parto. Y además os quiero hablar de una cosa que me he debatido, o sea, he debatido conmigo misma internamente bastante tiempo si contárosla o no, pero creo que lo voy a hacer. Es básicamente una especie de, vamos a llamarlo, complicación durante el embarazo, que yo en su día no os lo comuniqué porque no me sentía cómoda. Si me conocéis un poco sabéis que yo no cuento mucho como mi vida privada, y esta parte de mi vida privada pues obviamente no la quería tocar, pero ahora ya a toro pasado y sabiendo que ha salido todo bien, pues os voy a hablar de este pequeño contratiempo, porque a mí me hubiera encantado encontrar un vídeo como este en YouTube en su momento, aunque tengo que decir que ante cualquier duda de cualquier embarazo, cualquier enfermedad, o sea, internet es el último sitio donde hay que ir. Pero bueno, dicho esto, yo os voy a contar mi experiencia. Vale, voy a empezar por contaros cómo me preparé para el parto, cómo sucedió el parto y cómo me estoy cuidando después, y después os voy a contar un poco la complicación esta que hubo, que bueno, os adelanto que es bueno, una especie de deformación en el cordón umbilical que, bueno, ha supuesto una serie de cosas. Ahora os desarrollo un poquito más al final del vídeo. Así que voy a empezar por contaros qué es lo que hice yo para prepararme para el parto. Básicamente, bueno, además de pues seguir moviéndome, comer sano, etcétera, etcétera, cosas que hice específicamente para el momento del parto han sido dos, básicamente. He hecho unos ejercicios con una pelota de pilates, unos ejercicios de cadera, simplemente para abrir las caderas. No sé hasta qué punto me han funcionado o no, pero bueno, yo los hice. Podéis preguntar a vuestra matrona, incluso a vuestro ginecólogo, los ejercicios que podéis hacer. Incluso por YouTube y por internet tenéis fisios que os dicen más o menos las cosas que podéis hacer. Y luego además hice lo del masaje perineal. ¿Qué es esto? Básicamente es un masaje que me recomendaron bastantes matronas a las que consulté, como 4 o 5, no sé exactamente cuántas, y además el ginecólogo. Y básicamente es un masaje que se hace en la zona vaginal para intentar darle un poquito más de elasticidad y poder evitarnos una posible episiotomía. Yo he tenido episiotomía, pero por otros motivos. La verdad es que creo que sí que me funcionó, aunque a mí no me ha evitado, como os digo, este cortecito que tienen a veces que hacernos durante el parto, por otros motivos que ahora os iré desarrollando. Yo, como me hice el masaje, tenéis en YouTube, os voy a dejar abajo de hecho el vídeo que utilicé yo desde una fisioterapeuta, que está súper bien, y lo hacía con una cremita que es esta de aquí, que es la Carel. También os la voy a dejar abajo, que es una crema tonificante con ácido hialurónico, etcétera, que hace que la zona esté más receptiva. También me avisaron, yo lo digo aquí, obviamente no soy sanitario, no os tenéis que tomar mi palabra como palabra divina, porque obviamente yo no soy vuestro médico. Estas cosas hay que consultarlas siempre con la matrona y con el médico, pero os digo lo que a mí me han dicho. Me dijeron que mucho cuidado al utilizar este tipo de cremas y otras en este tipo de masajes, porque al final del embarazo, cuando te hacen las pruebas para la anestesia y te hacen una serie de pruebas, pueden alterar esos resultados, entonces puede llevar una serie de problemas. Así que antes de utilizar cualquier crema, antes de empezar con los masajes, consultad con vuestra matrona, con vuestro gine, y seguramente ellos os digan mucho mejor que yo cómo se hacen. Yo me los hice prácticamente el último mes de embarazo, quizá mes y medio, como mucho estuve 5 semanas haciéndolo, y lo que es el masaje se notaba, o sea, se notaba por días que aquello funcionaba. Ahora, yo no me libré de la episiotomía, pero eso no sabemos hasta el momento del parto si nos vamos a librar o no. Es algo que puede ayudar y que bueno, que yo lo hice
por si ayudaba simplemente. Vale, eso en cuanto al previo. Otra cosa que hice fue ir a clases de preparto, de preparación al parto, que os lo fui diciendo por redes sociales. Yo fui a un sitio que me gustó muchísimo, os voy a decir el sitio para las que seáis de Madrid. Como sabéis, yo he hecho todo por sociedad, por privada, entonces si tenéis una sociedad, pues podéis visitar el que yo he ido. Si tenéis seguridad social, las clases de preparación al parto de seguridad social me constan que son buenísimas, entonces cualquiera de las dos está muy bien. Yo fui a un sitio que está en Ríos Rosas, casi con los ministerios, prácticamente en castellana, y me gustó muchísimo. Os voy a dejar abajo el sitio por si alguna estáis interesadas. Y además yo di a luz en un hospital también privado que está en el centro de Madrid, que es el Hospital Nuestra Señora del Rosario, y mi experiencia no ha podido ser mejor. Si en caso, como os digo, si tenéis sociedad, no sabéis dónde ir, es un sitio que yo recomiendo muchísimo porque creo que el parto salió muy bien o mucho mejor de lo que podía haber salido, gracias tanto a las matronas que tuve en el momento del parto como a mi médico, y la verdad estoy súper contenta de haber elegido este hospital porque salió, como digo, no fue un parto excesivamente sencillo, pero no se complicó más de lo necesario gracias al equipo médico que estuvo conmigo. Vale, os voy a explicar un poco cómo me puse de parto. Yo estaba hace pues 2 miércoles, porque ahora está haciendo 2 semanas que tuve al bichito, pues hace 2 miércoles estaba, creo que, terminando de editar un vídeo, subiéndolo a YouTube, tumbada en la cama, y noté, no sé cómo explicaros, pero noté como la bolsa se rompía. Básicamente noté un clof. Entonces, claro, yo me quedé como, uy, me quedé muy quieta, yo estaba tumbada, obviamente el bebé se estaba moviendo, había sido el bebé el que había roto la bolsa, y yo lo primero que hice fue tocarme, y me vi seca, y dije, bueno, pues igual no he roto bolsa. Me puse de pie y me fui al baño. En lo que me fui al baño, que son 5 metros escasos o 10 metros, empecé a chorrear como loca. En la preparación al parto nos habían dicho que había 2 maneras de ir al hospital ya para parir. Una era con contracciones cada 5 minutos. Si tenías contracciones cada 5 minutos te decían, durante 1 hora te decían que fueras directamente al hospital porque estabas de parto seguramente, y la otra era si rompías bolsa. Nos dijeron también, o me dijeron, que teníamos un periodo de tiempo pues como para terminar la maleta y hacer una serie de cosas en casa tranquilamente hasta llegar al hospital con la bolsa rota. Nos dieron un espacio como de 1 hora y media, más o menos, 2 horas máximo, para llegar al hospital. Entonces pues eso hice, básicamente me puse una toalla entre las piernas porque chorreaba como si fuera una cascada, o sea, chorreaba muchísimo. El líquido era transparente, con lo cual estaba muy tranquila. Terminamos de preparar la maleta y nos fuimos corriendo al hospital. Una vez en el hospital, yo todo esto todavía no había notado ningún dolor de ningún tipo, simplemente chorreaba agua, tenía ahí una cascada, y no veáis la que monté para montarme en el coche porque, bueno, con toallas de playa, vamos, un espectáculo. Llegamos al hospital, a urgencias, me monitorizaron a mí y al bebé. Yo no estaba de parto, el bebé estaba bien, lo único pues eso, que sí, que tenía la bolsa rota. Entonces nos ingresaron, bueno, digo nos ingresaron porque iba con el papá del bicho, y nos metieron a los dos en una habitación que, como ya os dije en el vídeo de la bolsa del hospital, pues él también tenía cama. Entonces, bueno, nos llevaron a la habitación del hospital y básicamente me dijeron que si no me ponía de parto durante esa noche, pues me ponían de parto de forma artificial por la mañana, y que intentase dormir esa noche, porque ya se nos habían hecho pues sobre las 11 o así. Yo rompí bolsa a las 9, pues ya era más o menos las 11 cuando estábamos en la habitación. Empecé con molestias, con contracciones como cada 7 minutos, bastante leves. Me habéis preguntado por el dolor, ahora especifico, pero bueno, empecé con unas contracciones bastante leves cada 7 minutos, y bueno, me dijo una de mis matronas que si quería que me ponía un tranquilizante, o no, un tranquilizante no era, algo que me quitase el dolor, y que intentase dormir hasta por la mañana. Yo dije que no hacía falta, que era molesto pero que no llegaba a ser un dolor insoportable, y me dormí más o menos sobre la 1. A las 3:30 o así de la mañana me desperté del dolor. Ahora las tenía cada 3 minutos y bastante intensitas, bastante potentes. En ese momento fue cuando me pusieron medicamentos, no sé si era un tranquilizante, no sé qué era, pero bueno, me pusieron un medicamento que me mitigó el dolor hasta las 8 de la mañana o así, que fue cuando ya estaba, vamos, on fire. Estaba las contracciones cada 3 minutos como un reloj, y eran fortísimas, eran bastante fuertes. Entonces, bueno, la matrona
me hizo una exploración, me dijo que ya estaba bien dilatada, bastante dilatada, y me dijo que me iba a poner oxitocina, que en el momento en que yo notara que no podía más, pues que se lo dijera a ella, se lo comunicara, y me bajaban directamente, porque la sala de partos estaba abajo y la habitación arriba, y me bajaban directamente a sala de partos y a ponerme la epidural. Entonces aguanté como unas 2 horas más hasta que el dolor empezó a ser un poco insoportable y dije, por favor, ponerme la epidural. Para mí este fue el proceso más doloroso, vamos a decir, del parto. La parte, estas 2 horas que estuve con dolores intensos. Yo soy una persona que siempre tiene unas reglas dolorosísimas, o sea, con muchísimo dolor, de estas de no poder andar, de si me tocaba en la universidad no poder llegar a mi casa andando, de desmayarme, bueno, un espectáculo. Entonces para mí este dolor de parto es algo muy similar, quizá un poquito más intenso, pero a diferencia del dolor de menstruación, estos como que vienen y luego se van y te dejan un tiempo de respiro. Entonces, pues sí, no es algo agradable ni mucho menos, pero es muy similar al dolor que yo ya había sentido en otras ocasiones. Entonces, pues no me pillaba tanto de nuevas y sí, duele, pero no es algo que no sea soportable. Sobre todo porque cuando empieza a ser insoportable dices necesito epidural y te la ponen y bendita epidural. Como os digo, me bajaron, me pusieron la epidural y desde que me pusieron la epidural hasta que el bebé nació fueron quizá 1 hora, no más. En cuanto me hizo efecto la epidural entré prácticamente a sala de parto y allí fue pues, unos 15 minutos o así. No voy a entrar en detalles, pero bueno, en sala de parto hubieron una serie de complicaciones que por eso acabé con episiotomía y el bebé sufrió, yo pude haber sufrido, la verdad es que como os he dicho, gracias al médico y a las matronas, ni el bebé sufrió tanto, ni yo sufrí tanto como podía haber pasado y bueno, básicamente venía con una vuelta de cordón y con una serie de problemas y bueno, al final lo solucionaron súper rápido, el bebé salió bien, yo salí bien con un cortecito, pero bueno, yo me lo quería haber evitado, pero ya sabemos cómo son estas cosas, o sea, tú puedes tener en tu mente cómo quieres que sea tu parto y luego tu parto va a ser pues como venga. Y como os digo, o sea, preocupa muchísimo el tema del dolor. A ver, el dolor duele, pero es un ratito, de verdad que es un ratito hasta que te pones epidural. No puedo hablar para aquellas que lo hagáis sin epidural, porque imagino que eso será muchísimo más duro, pero bueno, para aquellas que utilicéis epidural como yo, no tengáis miedo. Sí, hay un momento que se pasa mal, pero es un momentito. Luego te pones la epidural y tú lo que tienes que concentrarte es en ayudar a tu hijo, a tu hija a salir de ahí y hacerlo todo lo más rápido posible para no sufrir ninguno de los dos en demasía. Básicamente ese fue el parto. En mi caso, como yo había roto bolsa unas 10, lo tuve a las 11:30 de la mañana, entonces creo que como ya había estado más de 12 horas, creo, con la bolsa rota, pues tuvieron que tener al niño en observación porque podía haber cogido algún tipo de infección o de virus, cosa que no pasó, pero bueno, lo tuvieron en observación, le tuvieron que hacer análisis de sangre y salvo eso todo genial, el bebé salió bien y yo también. Ahora os voy a contar cómo me estoy cuidando los puntos. Bueno, básicamente me dijeron tener la zona siempre limpia y seca, es como el mantra de oro. Aparte os voy a decir lo que ellos me dieron en el hospital para cuidarme los puntos. Estoy utilizando o he utilizado esta solución de aquí, es una solución que básicamente parece el colutorio, es azul y se echa en agua y básicamente la dejas correr por la zona de los puntos para ayudar a la cicatrización. Se llama Lindemil y a mí me lo regalaron en el mismo hospital para que lo utilizara en el posparto y me está yendo muy bien. Y luego, como os dije, en cómo preparaba mi maleta para el hospital, me tenía que llevar unas braguitas desechables y aparte compresas tocológicas. Las compresas tocológicas me las dieron allí y las braguitas las llevé yo. Os voy a enseñar unas que están sin estrenar, están nuevas, son de este tipo, son braguitas básicamente de rejilla que se pueden utilizar varias veces, en cuanto se ponen feas se tiran a la basura y ya está. Y son muy suaves tanto para la zona de la tripita del útero como para la zona vaginal. Y luego las compresas que estoy utilizando, las tocológicas, son estas de aquí, que son, bueno, pone Maternity y es una compresa de algodón 100%, simplemente es una compresa de algodón con una especie de rejilla y ya está. Para mantener la zona lo más aireada, lo más natural posible para que se cure rápido. Y básicamente esa ha sido mi experiencia del parto. Tengo que decir que la peor sensación para mí fue una vez te suben a la habitación, como al bebé lo tenían que observar por lo de la bolsa, pues no tenía el bebé conmigo, encima te hacen estar boca arriba con las piernas cruzadas durante al menos 2 horas para que todo vuelva a su sitio y estás como si te hubieran pegado una paliza con un esfuerzo físico enorme
En ese caso yo estaba sin el bebé y además de un bajón, o sea, cansada. Ese fue el peor momento quizá anímico en todo el proceso. Y el peor momento, como os digo, físicamente de dolor, el ratito de antes de la epidural. Y ya está. Eso sí, una vez te suben al bebé, estás con tu hijo, se te olvida todo, o sea, tú le tienes en brazos y ni notas los puntos, ni nada, estás en la gloria. Y ahora os voy a hablar un poquito más de lo que os estaba comentando antes, de este contratiempo que tuvimos. Yo me enteré en la semana 20 en una Doppler que tuve. Una Doppler es una especie de ecografía, pero un poquito más a detalle, que miran todos los órganos del bebé, miran diferentes parámetros para saber que viene bien. Y bueno, pues entre ellos uno de los parámetros que miran es el cordón umbilical. Y el cordón umbilical del bicho venía con una especie de malformación, que es cordón umbilical único o cordón umbilical de arteria única. ¿Qué es esto? Básicamente, bueno, os hago un resumen, si me equivoco por favor corregidme porque no soy sanitaria, como os digo, pero básicamente un cordón umbilical tiene una vena y dos arterias, ¿vale? Y básicamente la vena es por donde le entra, la arteria es por donde desecha el bebé. El tema es que mi cordón umbilical, el del bebé, solo tenía una arteria y una vena. Esto podía, si estaba combinado con otros factores, podía llevar a cosas más graves, pero aislado como era en este caso, pues podía no significar nada o podía pues llevar una serie de riesgos en el embarazo, como que el bebé naciera con bajo peso. Entonces, yo me metí en internet, error, por favor, nunca hagáis esto, consultadlo con vuestro médico, preguntad todas las preguntas que tengáis que hacer a vuestra matrona, a vuestro ginecólogo, a vuestro médico de cabecera, a quien sea, pero no os metáis en internet, porque yo lo hice, error, en realidad yo sabía que era un error en ese momento, pero a mí me sueltan la bomba del cordón umbilical único y no tenía el médico hasta dentro de 3 días. Y no pude evitarlo. Y en YouTube no había nada, había creo que solo una chica contándolo, y en foros había de todo y nada. Bueno, entonces por eso he decidido contarlo. A mí esta deformación, vamos a llamarle, este contratiempo, no nos ha supuesto nada, excepto que el bebé no ha cogido peso durante el último mes. Ha nacido bien de peso, no necesito incubadora ni nada por el estilo, porque de peso nació bien, suficiente como para tener fuerza, pero no cogió peso el último mes. O sea, podía haber salido un niño de 4 kilos y no salió así. Entonces, salvo eso, no pasó nada. Si alguno de vosotras al otro lado os han dicho que tenéis cordón umbilical único, dejadme deciros, primero, hablad con vuestro médico, no miréis nada por internet, y segundo, vuestro bebé seguramente vaya a estar sano, no os preocupéis, que esto es básicamente lo que a mí me hubiera gustado ver el día que busqué cosas por YouTube sobre el cordón umbilical único. La verdad es que me asusté muchísimo, no quise compartirlo con nadie, obviamente, esta noticia, ni siquiera la compartí con los amigos más cercanos hasta que ya vi que todo iba bien, porque la mitad del embarazo te dicen esto y no sabes qué significa. En realidad, cualquier cosa que se salga de lo normal, imagino que a una madre le asusta, y a un padre, obviamente, y bueno, pues eso, lo único que os puedo decir es que no os quedéis con ninguna duda, que los ginecólogos, las matronas están para esto, y no busquéis demasiado en internet. Es el único consejo que os voy a dar, de verdad, para que sigáis en este vídeo. En Instagram os dije que me dejarais preguntas. No sé si he contestado todas durante el speech este que os he dado, pero bueno, voy a leerlas. Y si hay alguna que quede por responder, las vamos a responder. Sweet Alexandra me pregunta: ¿tenías miedo al parto? ¿Cómo te preparaste? Tendría más preguntas, pero no quiero quedar como pesada. Obviamente no quedas como pesada, cuantas más preguntas queden resueltas aquí mejor. Y sí, yo tenía miedo al parto, tenía miedo a que hay muchas cosas que pueden salir mal, o sea, hay muchos factores y no están en tu mano. Entonces, pues sí, tenía miedo al parto, pero estaba muy confiada en que tenía muy buenos médicos, muy buen equipo médico en general. Y yo creo que pues es lo que más seguridad te da. Aparte, lo de ir a preparación del parto a mí me ayudó para tranquilizarme, para saber qué es lo que podía esperar ese día. Raquel me pregunta: ¿tuviste náuseas y cómo te enfrentas a la recuperación del parto? ¿Te recomendaron algún tipo de ejercicio? Vale, no tuve náuseas. La primera pregunta es: no he tenido náuseas en todo el embarazo. La verdad es que he tenido un embarazo que ni me he enterado, he sido de esas afortunadas. Luego, por otro lado, ¿cómo te enfrentas a la recuperación? Bueno, ya os he contado cómo me estoy curando a los puntos.
durante la cuarentena se supone que no se puede hacer ejercicios y más adelante pues sí, empezaré con mi rutina de ejercicio, intentaré hacer hipopresivos. Y luego hay algo que yo estoy dudando, que es tema faja sí, tema faja no. Hay mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que no. Voy a seguir mi consejo y voy a preguntarle a mi ginecólogo y según lo que me diga, pues me haré con una faja o no. Vale, NRIA, que imagino que es Nuria, me pregunta: hola guapa, mi pregunta es si le estás dando pecho, si fue cesárea o parto natural. Ah, ¿y en qué semana estabas cuando diste a luz? Yo estoy de 36 semanas y ahora es cuando empiezo a cagarme un poquillo, un besazo. Yo di a luz, bueno, ya con 36 semanas yo ya me sentía como una bomba de relojería, en plan de voy a explotar en cualquier momento, pero yo di a luz con 39 más 1, o sea, en la semana 39 ya con el parto a término, o sea, con el embarazo a término, y fue, bueno, como he dicho, parto natural vaginal, con epidural. Y me pregunta también lo del pecho. A ver, lo del pecho está siendo un proceso complicado. Ya nos avisaron que no era un proceso muy fácil. Además, como ya os he dicho, el niño no nace con un peso muy elevado y es un niño que tiene muchísimo hambre todo el rato. Entonces, pues de momento me lo estoy enganchando, pero me estoy extrayendo la leche y dándosela también en biberón porque tiene mucha ansia y porque conmigo solo no se consigue saciar. Entonces estamos haciendo la combinación todo con mi leche, pero estamos haciendo la combinación que no es lo ideal, pero es que si no se me muere de hambre y es lo que hay. T Sweet Rock me pregunta: ¿te dieron puntos? ¿Duele mucho? ¿Sientes dolores fuertes en los días posteriores al parto? Vale, sí me dieron puntos, me dieron 4, ha sido un corte pues como de este tamaño, es un cortecito muy pequeño y bueno, sientes molestias. La semana siguiente al parto sientes molestias en la zona de los puntos, te tiran, no te sientas de forma cómoda ni te sientes cómoda tú, pero dolores intensos no, salvo las molestias de los puntos, ningún otro tipo de dolor. En cuanto terminas el parto, si no has tenido episiotomía, yo creo que ahí terminan los dolores. Lady Sullivan me pregunta: ¿quién estuvo a tu lado en esos momentos? ¿Entró el papá para ver el nacimiento del bichito? Sí, estuvo el papá conmigo en todo momento, en todo momento. El único momento que no estuvo conmigo fue cuando me pusieron la epidural, pero en todo momento estuvo conmigo y en el momento del parto, en el paritorio, vio cómo daba luz, o sea, lo vio todo y yo no sé sinceramente si hubiera sido capaz de verlo todo, pero bueno, él sí lo vio todo y estuvo ahí conmigo. Susana Susue me pregunta: ¿cómo llevas el tema hormonal? ¿Muchos cambios de ánimo? Pues bueno, a ver, no os voy a mentir, sí hay cambios, hay cambios, sobre todo, como os digo, al terminar el parto fue cuando noté el cambio hormonal más fuerte, o sea, como a la hora, a las 2 horas, tienes un bajón bastante, en mi caso fue un bajón bastante grande de bajonazo sin llegar a llorar ni nada. Yo estaba como más cabreada que otra cosa, pero, o sea, yo siento, o sea, recordarme como cabreada, pero sí hay momentos de inestabilidad, pero bueno, nada muy exagerado tampoco, al menos en mi caso, nada muy exagerado. Y ahora Edilua08 me pregunta: ¿qué sientes al tener a tu nene cada mañana al despertar junto a ti? ¿Se despierta mucho por las noches para comer? Bueno, pues verlo por la mañana, bueno, en verdad, es que en cuanto te asomas, casi siempre está dormido, y en cuanto nos asomamos para ver cómo está y tal, verle dormido, verle plácido, es una cosa, es que además te llena de felicidad verle así de tranquilito, después de cuando llora, cuando le ves tranquilito, durmiendo plácidamente, es una satisfacción, lo que sientes, una alegría, de verdad, es muy bonito. Además lo ves y dices: es que es mío, y además tiene cosas mías, tienes cosas de su padre y es algo muy bonito. Si se despierta durante la noche, yo creo que para ser tan bebé no se despierta casi nada, se despierta un par de veces. Ahora mismo se está despertando como a las 2 de la mañana y a las 7 y media de la mañana y ya las siguientes a las 10 de la mañana o así, o sea, duerme como 4 horas seguidas. Es muy bueno. Ahora estamos empezando con lo de los cólicos y lo está teniendo un poco ahí regulero, pero es un bebé que es buenísimo. Así que por ahí hemos tenido muchísima suerte. Lo único que pues que tiene mucha hambre y come mucho, pero una vez tú le sacias, es un bebé que duerme todo el rato. Y bueno, petits, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero no haber sido muy cansina, espero que os haya gustado, al menos que os haya entretenido o que os haya servido de algo. Y nada, nos vemos muy prontito en un próximo vídeo, petits. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias por todas las felicitaciones al bicho, al papá y a mí. Y nada, nos vamos viendo por aquí. Un beso gigante. Adiós.